Un proceso aleatorio se define como una colección de variables aleatorias que están etiquetadas o indexadas ya, por una variable que puede ser continua o discreta. Por ejemplo, para efectos del curso, nosotros vamos a definir o etiquetar un proceso aleatorio con una variable determinística continua utilizando la letra T o una variable o una etiqueta, perdón, discontinua utilizando la variable n. En particular vamos a hablar siempre de tiempo, por lo tanto vamos a ocupar como índice el t. A veces vamos a hablar del espacio, así que podemos hablar de ds, pero en general t y s van a ser las variables continuas. Para el caso de las variables, usadas como índice discreto, vamos a usar n, k, i, un puntito ahí, j, ¿ya? L también podría ser en algún caso. Esas son la notación que vamos a utilizar. Ahora, un proceso aleatorio tiene la particularidad de que todas sus variables, ¿ya? Su colección de variables que nosotros vamos a utilizar, tienen una cierta dependencia, y esa cierta dependencia viene dada por la ley de probabilidad que lo rige. En particular, la ley de probabilidad que lo rige va a tener que ser la distribución conjunta de todos los índices que uno considera. Por ejemplo, en el caso de t, ¿ya? Para las variables continuas, uno normalmente lo que utiliza como dominio para t son todos los reales unidos a los reales no negativos. Y para n normalmente, para las variables discretas, normalmente decimos que esto pertenece al conjunto de los enteros. Eso es un poco la notación que hacemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de un proceso aleatorio, nosotros la mejor manera que tenemos de entenderlo es si lo simulamos. Simular un proceso aleatorio en un computador no es complicado, pero requiere de tener un generador de números aleatorios. Ese generador de números aleatorios va a tener que tener las distribuciones que a nosotros nos interesa simular, como ya lo vimos en otros casos. Y lo otro es que cuando nosotros pasamos un proceso aleatorio a un computador, eminentemente esto va a ser discreto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un proceso aleatorio, nosotros lo que vamos a tener que hacer es tomar una serie de decisiones para poder representar en el computador. Por ejemplo, consideremos un proceso aleatorio discreto como xn y consideremos que este proceso aleatorio toma valores, para los índices toma los valores de 0, 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Es decir, n pertenece a los naturales unidos al 0. Si yo quiero simular este proceso en el computador, entonces voy a tener que considerar dos cosas. En primer lugar, voy a tener que considerar que yo no puedo simular todos los valores que están ahí considerados. Es decir, no puedo simular todos los instantes de tiempo discreto que yo quiero, porque no puedo representar un número infinito contable de números en un computador. Esa es la primera decisión. Por lo tanto, yo voy a tener que truncar esto a algún cierto valor. ¿Ya? En el caso de nosotros, vamos a hablar de que esto va truncado hasta un cierto valor n, lo que significa que vamos a simular esto en un computador usando un número máximo de n instantes de tiempo. Y lo segundo que tenemos que darnos cuenta es que cuando yo simulo tanto una variable aleatoria como un proceso aleatorio, cuando yo simulo una variable aleatoria, yo tengo que generar una serie de realizaciones. ¿Ya? Y esa serie de realizaciones lo que hacen es generarme una representación de, ojalá, todos los posibles valores que toma el proceso. Sin embargo, cuando nosotros simulamos un proceso aleatorio, ese proceso aleatorio nosotros no vamos a poder considerar todas las posibles realizaciones. Por lo tanto, nos vamos a tener que restringir a simular un máximo, que vamos a anotar aquí M mayúscula, de realizaciones posibles para el proceso. ¿Ya? Eso hace entonces que cuando yo quiero simular un proceso aleatorio, lo que me va a pasar es que mi representación de un número infinito, en este caso un infinito contable de unidades de tiempo, voy a tener que truncarla a un número finito de posibles valores a simular. Y por otro lado, un número que posiblemente es infinito, incluso ni siquiera contable, no contable, de realizaciones que yo puedo obtener, voy a tener que también truncarlo a un número finito de realizaciones. Eso en la práctica se traduce que el proceso xn, yo para llevarlo a un computador, ¿ya? Lo que voy a tener que hacer es
transformarlo en un objeto que yo pueda representar en un computador. Y ese objeto va a ser una matriz, ¿ya? Que nosotros vamos a llamar XN, que va a ser de dimensión M cruz N. Eso significa que nosotros vamos a tener M filas, que van a representar las M posibles realizaciones del proceso, y un total de N, en el caso de acá debería ser N más 1, pero me van a perdonar un poquito el uso del lenguaje y de la notación, N más 1 posibles unidades de tiempo que yo son las que quiero simular, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahora cómo se lleva a MATLAB. Para verlo en MATLAB, vamos a considerar el ejemplo siguiente. Supongamos que primero nosotros vamos a simular tres procesos. Un proceso de Bernoulli, que son valores, que es un proceso que toma los valores 0 o 1 con probabilidades 0,5 y 0,5 cada una. Después, a partir de ese proceso de Bernoulli, nosotros vamos a simular un proceso de conteo, ¿ya? Que se define como está acá, en la línea 5 del código de MATLAB que le estoy presentando. Ese proceso de conteo se define como la sumatoria desde 0 hasta n de los n valores de un proceso aleatorio de Bernoulli. Me faltó decir que el proceso aleatorio de Bernoulli toma, aparte de tomar valores 0 y 1 para el conteo, entonces, para tomar valores 0 y 1, estos valores son independientes en cada instante, en cualquier par de instantes de tiempo que ustedes consideren. El proceso de conteo entonces es la suma desde 0 hasta el instante de tiempo n que estoy considerando para el proceso que vamos a llamar en este caso zn, ¿ya? Y eso es sumar estas variables aleatorias de Bernoulli. Eso de manera recursiva se puede escribir como z de n es igual a z de n-1 más xn. Ahora, si yo este proceso de Bernoulli xn lo cambio por otro proceso binario, donde xn puede tomar los valores menos 1 y 1 para con probabilidades de 0,5 y 0,5 y escribo exactamente este mismo proceso, entonces lo que yo obtengo es un proceso aleatorio bien conocido que se llama el random walk, ¿ya? Bueno, como les dije antes, para poder representar esto en un computador, yo lo que tengo que hacer es llevarle una estructura que este proceso, ¿ya? Tanto este proceso acá, el xdn, como el zn para el proceso de conteo y para el random walk, tengo que llevarle una estructura que sea una matriz. En este caso, vamos a simular un total de 1000 realizaciones, m, y un valor o tiempo máximo simular de n. Eso quiere decir entonces que yo voy a tener que generar un índice discreto de tiempo que va desde 0 hasta n, y voy a generar, por ejemplo, en este caso, el proceso de Bernoulli, utilizando el comando random para una distribución uniforme discreta, ¿ya? Que me va a entregar los valores, de acuerdo al comando, ustedes pueden mirar la UI, me va a entregar los valores 1 o 2, ¿ya? ¿Y de qué dimensión va a ser? Va a ser de dimensión, aquí es m, perdón, m, n, para hacerlo más claro, mn, ¿ya? Y el número que está ahí. Y ahora este menos 1 es, como este me da valores entre valores 1 o 2, con el menos 1 me da valores 0 o 1. Y ese es el proceso que yo quiero simular. Si yo voy y grafico esto, entonces, por ejemplo, aquí en la figura 1, yo estoy graficando 4 posibles realizaciones del proceso, ¿ya? Está acá, está acá, está acá, está acá. Y aquí, si ustedes se fijan, tengo valores que son 0, 1 en cada uno de los instantes de tiempo. Ese es el proceso de Bernoulli, ¿ya? Y lo que estoy graficando aquí, si ustedes miran el código de MATLAB, estoy graficando la primera realización, la décima, la 200 y la 99 de las 1000 posibles realizaciones que tengo. Ahora, si yo quiero generar el proceso de conteo, entonces me basta y me sobra con utilizar el comando COMSUM del proceso de Bernoulli que yo tenía, y voy a poder obtener ese proceso de conteo. Eso lo veo acá en la como figura en el MATLAB, en esto. Lo que estoy mostrando aquí, en esta figura, es, ahí está el tiempo, simulado hasta 40, ahí están los posibles valores que toma el proceso de conteo, y se fijan, por ejemplo, que están en distintos colores las distintas realizaciones, ¿ya? Además de eso, de las distintas realizaciones, lo que yo ploteo aquí son dos cosas que son importantes de obtener, que son la media, tanto muestreal, que está marcada con circulitos, como la media teórica de este proceso. Ustedes pueden hacer los cálculos
utilizando esta definición de acá, y se van a dar cuenta que la media de este proceso, ¿ya? Utilizando esta de acá, la media de este proceso es simplemente la media del proceso de Bernoulli. Y como la media del proceso de Bernoulli es 0,5, y la cantidad de, usted está haciendo una suma desde 0 hasta n, entonces la media tiene que ser n más 1 dividido por 0,5, que es lo que yo ploteo en este caso de acá, donde ploteo la media teórica versus la media muestral. ¿Cómo ploteo la media muestral? La media muestral lo ploteo como, aquí tengo el proceso y promedio las distintas realizaciones para cada uno de los instantes de tiempo. Después hago lo mismo con la varianza y eso es lo que muestro en el gráfico, donde ploteo, además de las distintas realizaciones del proceso, ploteo la media, tanto muestral como teórica, que es la línea continua, y la varianza. Y ahí vemos que la varianza va creciendo a medida que crece los valores de n. Después, para el random walk, entonces yo tengo que cambiar un poquito las definiciones de cómo hago el proceso de Bernoulli, ahora binario menos 1 y 1, y lo que hago es simplemente lo mismo que tenía antes, genero valores binarios, un proceso binario de Bernoulli con valores 1 y 2, la resto 1,5, por lo tanto los valores me quedan entre menos 0,5, perdón, me quedan como menos 0,5 y más 0,5, y al multiplicarlo por 2 me quedan como menos 1 y más 1. Yo utilizo el mismo truco anterior para calcular el random walk. Esto después entonces yo lo puedo mostrar en un gráfico como el que está acá, y aquí tenemos el random walk. De nuevo, si ustedes sacan los cálculos teóricos, se van a dar cuenta de que cada una de estas son las realizaciones, y se van a dar cuenta además que la media es nula. La media tanto muestral con la media teórica dice un poquito, hay un poco de offset sobre todo al final, y las varianzas están ahí, ¿ya? Esas son las que yo muestro, perdón, calculo aquí, en esta zona del código.